para que los chicos que en un momento requieran, pues, ver la grabación, pues puedan tener acceso a ella, ¿no? Entonces, vamos a revisar la parte de resultados, que de alguna manera con esta parte de resultados, pues buscamos de alguna forma tener la información necesaria para que ustedes puedan, en este caso, emitir resultados y conclusiones a partir de la aplicación de los instrumentos, ¿no? Bueno, entonces, voy a comenzar, nuevamente retomando la explicación. Bueno, en la sesión anterior vimos que en este caso un informe de resultados, pues obviamente está constituido por varios elementos, ¿no? Entonces, entre los elementos más importantes que nosotros tenemos en un informe de resultados, obviamente se encuentra los datos de fiabilidad, que esto lo vimos en la clase anterior, cómo calcular la fiabilidad de un instrumento y cuáles deben ser los resultados más importantes en relación a esa fiabilidad. También vimos los datos sociodemográficos, cómo generar tablas y poder editarlas para poder integrar ese apartado de resultados. Luego, el día de hoy vamos a ver lo que son tablas de estadística descriptiva, tablas de distribución de frecuencias de preguntas y, por supuesto, si nos da tiempo, también veremos las variables principales del estudio. Es decir, vamos a realizar, en este caso, un análisis de los resultados del instrumento. Bueno, entonces, vimos cómo se redacta una estadística de fiabilidad, vimos cómo se redacta los datos sociodemográficos, nos quedamos en la estadística descriptiva y pues por eso vamos a observar ahora las categorías como tal del instrumento, ¿no? Bueno, voy a minimizarle para explicarles cada apartado. Por favor, no me manden WhatsApp en el grupo porque pues en este momento, estoy un tanto ocupadito, ¿no? Con la explicación. Entonces, vamos a realizar lo siguiente. No sé, este, a quién nos toca ayudar. Creo que la vez pasada usamos el de las chicas de autoestima y capacidad de autocuidado, ¿verdad? Sí, maestro. Y ahora nos toca usar ¿cuál? Creo que el nivel de depresión también lo usamos. No, el de nivel de depresión en la sesión que tuve con ellas, yo creo que yo avancé con ellas hasta estadística descriptiva, ¿verdad? Sí, profe. En el caso de las chicas de estereotipo, también creo que con ellas avancé hasta estadística descriptiva o me quedé en preguntas. Chicas, bueno, creo que no están. ¿Me pueden mandar, por favor, una base de datos para poder, auxiliarme? Creo que tanto la de Alma, que no sé, creo que la de adulto mayor junto con la de Azucena, ambos van al mismo nivel que incluso
les expliqué cómo construir las tablas de instrumentos, ¿verdad? O sea, de las Sí, preguntas maestro. del instrumento. Sí, de nos quedamos en el 3.4. Sí, o sea, en realidad con ellas nada más quedaría, o sea, vimos hasta el 3-4, ¿verdad? Sí, ¿Es así? maestro. Ok. Sí, profe. Entonces, 4. nos quedaría el 3-5. No sé si el otro equipo pues, está, creo que no, ¿verdad? ¿Ustedes hasta dónde se quedaron? Dime, el que levantó la Profe, mano ahí, yo, yo, dime. soy Karen, buenos días. Soy del equipo de estrés, de nivel de estrés laboral en personal de enfermería, pero nada más entré, profe, porque le quería explicar sobre lo de nuestras encuestas. Como nos dieron, ya la verdad, o sea, un mensaje ya muy tarde de que vamos a empezar a encuestar hasta el 25 de este mes, terminamos el 31. Y había dicho mi compañera que si buscábamos otra institución, pero la verdad, o sea, yo no quiero buscar otra porque pues ya es un poco tarde para estar buscando permisos, hablando a la escuela y así, porque realmente la que se atrasó fue la escuela, porque no nos entregaba bien el papel. Entonces, nada más pues entré para eso, para avisarle. Ah, ok, ok, muchas gracias. Pues bueno, ya esperemos que el 25 del 25 en esas fechas puedan aplicar bien, sobre todo porque esa semana es Semana Santa. Entonces se me hace raro que hayan programado una aplicación en esas épocas, ¿verdad? Porque el personal, pues algunos se van de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí estoy un poco preocupado con ese tema, ¿no? Pero bueno, eso usted lo tiene que solucionar. Mi labor es ir viendo el avance y pues obviamente calificar ese avance. Entonces, por ahí, pues para el primer cómo calificar porque pues no tengo elementos, ¿no? Entonces, pues eso ya ustedes lo atenderán con la institución. En el caso de los otros chicos, no sé si alguien guste mandarme la base para poder explicar el 3-3, 3-4 y 3-5. Los tres los voy a explicar de alguna manera. O si tiene el Word en donde nos quedamos, para que pueda yo continuar la explicación, por favor. Bueno, aquí me mandaron la de depresión. ¿Tienes el Word donde estábamos haciendo el documento? Permíteme que está abriendo la base de datos para que podamos iniciar. Bueno, aquí me mandó ya los chicos el formato. Bueno, entonces voy a la explicación. Había comentado en la sesión anterior que era importante que nosotros, pues obviamente, haciendo el trabajo dentro del mismo documento que estamos creando para el trabajo, ¿no? El escrito. Entonces, pues ellas aquí están trabajando en el mismo documento. Nuevamente, pues obviamente vamos a revisar, en este caso, eh, desde el inicio. Vemos que, por ejemplo, el primer elemento que hay que construir del capítulo número 3, análisis e interpretación de los datos, pues la parte de la confiabilidad interna y externa del instrumento. Y aquí ellas pues encontraron en este caso que el instrumento pues tuvo 0.92, que ya vimos entonces que se considera aceptable para medir la variable que propone. Por ahí sigue faltándoles aquí en la observación
el buscar y compararlo con otros estudios. Hay que completar esto, chicas, por favor. Acuérdense que es para... luego venimos a ver los datos sociodemográficos, que estas son las tablas y las gráficas que generamos, en este caso, dentro del programa SPSS. Y posteriormente, después de que colocamos todas las tablas y gráficas, perdón, las gráficas de datos sociodemográficos, pues viene la parte de estadística descriptiva, que es el 3.3. No le expliqué cómo se genera la gráfica o la tabla. Es importante que traten de buscar un internet lo más estable posible, porque luego cuando están entra y sale, eso hace que yo tenga que volver a hacer. Entonces, ¿cómo generar esta tabla de estadística descriptiva? Bueno, cuando tenemos una base de datos, nosotros obviamente tenemos que generar estadística descriptiva. La estadística descriptiva se refiere a poder analizar y describir todos esos datos numéricos que nosotros tenemos. En este caso, tenemos que ubicar en nuestra base de datos cuáles datos son numéricos, que en este caso sería la edad, el ingreso familiar y una variable que creamos, que en este caso nosotros le llamamos puntaje de depresión, que es esta que nosotros tenemos acá. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todas las variables numéricas localizadas, entonces iniciar donde dice analizar, seleccionamos estadístico descriptivo y nos vamos a la parte que dice descriptivos, que es la segunda opción. Nuevamente la ruta es analizar, estadístico descriptivo y descriptivos. Entonces, una vez que llegamos aquí, le damos clic y nos va a pedir en una ventana también seleccionar cuáles van a ser las variables que nosotros vamos a utilizar para el análisis. En este caso vamos a utilizar la edad, el ingreso y también vamos a utilizar el puntaje de la escala. Que nosotros lo sumamos. Ahorita les voy a explicar si quieren cómo sumar este puntaje de depresión nuevamente, por si alguno no lo vio. Este puntaje lo hacemos cuando el instrumento es un instrumento de escala tipo Likert, donde cada opción de respuesta tiene un valor y necesitamos sumar todos los valores, como cuando presentamos un examen. Al fin y al cabo, el maestro nos va calificando cada pregunta y nos va colocando un puntaje por cada pregunta y luego al final suma todos los puntajes obtenidos por cada pregunta, ¿no? En este caso pasamos también a depresión y una vez que tenemos todas las variables que vamos a analizar, nos vamos aquí a opciones y vamos a seleccionar todos los análisis que requerimos hacer, que en este caso va a ser media aritmética o promedio, la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo y el valor máximo. Y entonces voy a por aquí a ver cuál va a ser el orden. Puede ser por lista de variables o muchas veces yo lo coloco en orden alfabético. Le doy continuar y le doy a aceptar. Una vez que nos aceptamos, nos va a aparecer una tabla como la que están viendo en pantalla. No sé si están viendo conforme la voy haciendo. Sí, maestro. Y ya esta tabla, pues obviamente la vamos a copiar y la vamos a pegar acá en el texto, que nos va a quedar ya una vez que la organizamos, en este caso el formato, pues nos va a quedar como la que estamos viendo aquí. Aquí ya tenemos esa misma gráfica que indica las variables en la primera columna, que en este caso son 3, edad, ingreso mensual familiar y depresión, el puntaje mínimo, el puntaje máximo, el símbolo de media aritmética, que es una rayita arriba, el símbolo de desviación estándar, que es S al cuadrado, y el símbolo de varianza, que en este caso es la S, ¿no? Aquí nada más hay que tener cuidado que todas estén alineadas a la izquierda y estas variables estén alineadas, perdón, estas a la derecha y estas a la izquierda, ¿no? Nada más hay que checar cuando tenemos un dato con decimales que sea la misma cantidad de decimales en todos. Es decir, si abajo acá
la media tiene 2 decimales, todos los datos deben tener, en este caso, 2 decimales, ¿no? Para que estemos en la misma sintonía. Y una vez que nosotros ya tenemos esta tabla, vamos a empezar la redacción o la interpretación. Generalmente la interpretación la iniciamos por la media aritmética, que es esta que está aquí en medio, la que tiene la X en la rayita arriba. Luego nos a la de al lado, que es en este caso la desviación estándar. Y terminamos con el valor mínimo y el máximo, que es lo primero que está en la tabla. Si ustedes se dan cuenta acá en la interpretación, por ejemplo, aquí lo dice. Al analizar la estadística descriptiva de las variables numéricas, se obtuvo que la edad mostró una 16 años. Y aquí aparece S cuadrada, que sería desviación estándar de 0.99, y el valor mínimo de 15 y el valor máximo de 19, ¿no? Entonces, aquí vamos cada resultado. Aquí tenemos la edad, aquí tenemos el ingreso y acá tenemos el puntaje de la depresión de Beck. Esto es en cuanto a la parte de la interpretación. Aquí concluyó, por ejemplo, el autor dice, en base a los resultados se concluye que los adolescentes se encuentran en la etapa de adolescencia tardía. Además, según el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, Coneval, los adolescentes provienen de familias que viven en situación de pobreza en su mayoría. Por último, aunque la mayoría no presenta síntomas de depresión, se tienen puntajes que alcanzan depresión leve de manera global. Es decir, aunque en la mayoría de los casos no presentan indicios de que puedan estar deprimidos, sí hay datos que sugieren en este caso que viven en pobreza, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la media que obtuvieron del ingreso familiar mensual, porque por ejemplo, acá el ingreso familiar está en 6,000 pesos mensuales, pero el Coneval dice que una persona o una familia que vive en pobreza extrema tiene ingresos inferiores a 8,000 pesos. Entonces estamos hablando de que esta la media de 6. Entonces está por debajo de lo que indica Coneval como mínimo. Entonces quiere decir que estos adolescentes entrevistados pues se encuentran, la mayoría vive en pobreza, ¿no? No pobreza extrema, pero sí vive en pobreza. Luego nos vamos a las preguntas del instrumento. Yo le dije a las chicas, en este caso, que podían colocar los síntomas de depresión dentro de una misma tabla, ¿no? O bien, como son 21 preguntas, poder en este caso poner en una tabla 10 y en otra tabla 11, dividirlo, ¿no? Ahora, si el instrumento tiene subescalas, es decir, tiene, como en el caso de las chicas de capacidad de autocuidado, que viene eliminación, alimentación, etcétera, ¿no? Tiene rubros de subdimensiones. Yo sugiero entonces dividirla de acuerdo con las subdimensiones. Ahora, si son instrumentos generales, como en el caso de estas chicas que el de depresión de Beck. Entonces aquí sí no hay como, o sea, no, el instrumento no tiene una forma de división, pero nosotros podemos dividirla en este caso, ¿no? Y en este caso estamos dividiendo en dos, ¿no? Entonces, checamos en este caso, yo voy a bajar, permítame, voy a bajar la tabla al siguiente. Y aquí la tabla 3 le pusieron síntomas de depresión. Entonces aquí, por ejemplo, ellos tienen 10 preguntas. ¿Cómo le fueron haciendo esta tabla? Bueno, de entrada yo se las copié y pegué de un ejemplo, ¿no? Ya tenía la pregunta, en este caso va el número de pregunta y la pregunta, y obviamente las opciones de respuesta. Y de cada opción ellos están colocando la frecuencia, que es la veces que se repite esa opción, y el porcentaje, que es el porcentaje que representa, ¿no? En estos casos, por ejemplo, cuando vamos a analizar preguntas del y tenemos 4 categorías, pues lo que nos importa más
son la presencia de problemas. Entonces, en este caso, los que están en la categoría sin depresión, pues en este momento no nos interesan tanto, ¿no? Esta primera línea sin depresión, pues básicamente estos están bien, ¿no? Entonces, lo que es detectar a aquellos estudiantes que están deprimidos, en este caso, que tienen problemas, ¿no? Entonces, yo siempre he sugerido, pero que para hacer una redacción pudieran hacer una sumatoria de estas de acá. Es decir, sumar la opción de depresión leve, moderada y grave. Y eso, a partir de aquí, poder seleccionar las 5 preguntas a lo mejor más destacadas de este puntaje. Por ejemplo, la cuestión, nos podemos dar cuenta en los que están bien. Por ejemplo, aquí la gente que está bien debe ser menor que la que está mal. Entonces, por lo tanto, voy a buscar los promedios malos más chiquitos. Por ejemplo, de todas estas 10 preguntas, los malos o los que tienen menos cosas, o que están bien, el menor porcentaje está en sentimientos de culpa. Voy a marcarlo de un color. Sentimientos de culpa, que tiene 26%. En el caso de autocrítica, que tiene 28%. Tendríamos también entonces a llanto, que sería 37.7%. Bueno, disconformidad con uno mismo. Y pues por último, pérdida del placer. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a analizar, nos vamos a centrar en esos puntajes que tienen poca gente en buen estado. La mayoría debe estar entonces en esto. Si aquí, por ejemplo, en pérdida de placer, solo el 37 está bien, quiere decir que lo demás del porcentaje está mal. Tanto estamos hablando de que el 63% de estas personas, de los adolescentes, tiene problemas para pérdidas del placer, es decir, tienen pérdida del placer en actividades que antes le daban placer al estudiante. O por ejemplo, en el caso de sentimiento de culpa, pues presentan sentimiento de culpa más del 73%, miren, 73.3% tiene sentimientos de culpa. Lo mismo que disconformidad con sí mismo, 63, lo mismo que el caso de autocrítica, ¿no? Que pues casi el 70%, más del 70% tiene problemas con la autocrítica. Entonces, siempre lo que hago yo es descartar a partir de la columna donde se supone que el porcentaje está bien, que sería la primera, descarto los que menos porcentajes tengan en esta que está bien. Obviamente, en los otros también, porque si se dan cuenta, la única que sobrepasa más de la mitad son los sentimientos de castigo. Es la única. O sea, hay muy poca gente que tenga sentimientos de castigo. Pero la gran mayoría tiene tristeza, tiene pesimismo, siente fracaso, tiene pensamientos o deseos suicidas, que esta me preocupa, porque miren qué porcentaje. Estamos hablando de que casi el 50, el 47.3%, si sumo estos 3 rubros, tiene una alteración o pensamiento suicida. Entonces, imagínense la cantidad afectada por la situación. Entonces, cuando vamos a analizar este tipo de tablas, pues lo hacemos de esta manera. Yo siempre ubico de alguna manera donde hay mayores problemas, ¿no? Para que pueda yo identificar también cuál va a ser el mecanismo de la decisión para poder redactar una interpretación. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a interpretar. Ok, y ya aquí voy a iniciar con lo que tengo en la tabla, ¿no? Es importante que yo, obviamente, yo lo que hago muchas veces minimizo un poco para que pueda yo ver la tabla completa y guiarme de ahí para hacer la redacción. Entonces, no sé si me están escuchando bien o si me estoy explicando. Sí, Chicas, maestro.
Sí, profe, sí se escucha. Lo mismo tendríamos que hacer con la otra tabla. Por ejemplo, ellos tienen otra tabla acá, donde siguen teniendo síntomas. Y aquí vamos a volver a ver, vamos a ubicar el rubro donde están bien. Acuérdense que la primera columna, tengan cuidado cuando se cambian estas Fs a mayúscula, porque la F debe ser minúscula. Esta se supone que es la columna que indica que está bien el paciente o el participante. Entonces aquí vamos a buscar los que menos porcentaje tengan de bienestar. Por ejemplo, dificultad para la concentración, solo el 19% está bien. Cambios en los hábitos de sueño, solamente el 15% está bien. Ahí llevamos 2. ¿Qué más está? Por ejemplo, el 22 tiene cambios en el apetito y el 28 pérdida de la energía y nos faltaría pérdida del interés, que sería el otro porcentaje, ¿no? Entonces, fíjense, y si se dan cuenta, tenemos también, o sea, rubro, solamente uno alcanza por encima del 50%, que es la pérdida del interés en el sexo. Es el único que tiene más del 70%. O sea, esta no la manifiesta, la mayoría está bien. Pero las otras, todas están por debajo del 50%, miren. Estamos hablando entonces que más del 50% presenta esa sintomatología. Pues es lo mismo que vamos a hacer acá. Entonces, ya que seleccionamos las 5 preguntas de mayor relevancia o 6, vamos a hacer entonces a comenzar con la interpretación. Y entonces aquí decimos, al analizar las preguntas del instrumento, se puede observar que los síntomas de depresión más presente en la población, en la muestra más bien, o en los adolescentes son 2 puntos. Aquí, es decir, vamos a empezar del más importante al menos importante. Entonces, el primer lugar lo ocuparía la presencia de sentimientos de culpa. Entonces, vamos a poner aquí sentimientos de culpa. No sé si pueden allá las chicas ¿cómo se llama? A dictarme. Después, ¿cuál iría? No sé si le pueden tomar foto a la pantalla para que vayan dictando. El otro sería el de 28, que sería autocrítica. Y luego de autocrítica sería... de autocrítica sería disconformidad y pérdida de placer. De autocrítica, disconformidad con uno mismo, pérdida de placer, por actividades que generaban satisfacción. Y por último, la última es llanto. Sin causa aparente. Ok. Ya dijimos aquí entonces que el porcentaje de estos dice analizar las preguntas del instrumento se puede la depresión más presentes en los adolescentes son sentimientos de culpa y aquí tenemos que colocar el porcentaje. Por ejemplo, sentimientos de culpa está bien el 26.7%. Si tenemos un 100%, al 100 réstele 26.7, ¿cuánto da?
Chicas, A 100, ¿le restarle cuánto, profe? 26.7, que es el que la cantidad A 73.3. de gente que está bien. ¿Cómo queda 3? No, 73.3. Ahí está. Entonces, acá vamos a colocar entre paréntesis el porcentaje, que sería 73.3. Ok. Autocrítica tiene el 28.3. 100 menos 28.3, ¿cuánto es? 71.7. 71.7. 7. Ahora, 37 menos 100, 100 menos 37, ¿cuánto da? 63. 63. Sí, profe. Igual la pérdida de placer es 63. Y llanto, ¿cuánto es? Serían 37.7 menos 100. Como 62.7, creo. ¿No? 62.3. Ah, sí, .3. Entonces, aquí colocamos ya que los síntomas más importantes y ya le ponemos aquí, seguidos en menor porcentaje de, en este caso sería tristeza, pesimismo, fracaso y pensamientos suicidas. Tristeza, pesimismo, fracaso e ideación suicida que se encuentran con síntomas por encima, alrededor del 50% de los adolescentes. Solo sentimientos de castigo solo en sentimientos de castigo, más del 50% se encuentra sin manifestación. Estamos hablando que está bien, pues, ¿ok? Y aquí le vamos a poner ver 3 en este caso, ¿no? ¿Sí quedó claro aquí cómo hacerle? Sí, profe. Sí, estamos diciendo que los más presentes 5, pero que también hubieron otros que pasaron el 50 y solo en el caso de sentimientos de castigo fue el único que menos del 50% presentó problemas, ¿no? Ahora nos vamos acá y aquí también, miren, si se dan cuenta del 50%, pues solamente la parte del interés sexual, que es el único que no pierde el adolescente, miren, que tiene más del 73%. Entonces, lo demás sí lo pierde. Entonces, aquí le ponemos interpretación y aquí ya colocamos, en este caso, vamos a interpretar la tabla 2 de signos y síntomas o de las preguntas del instrumento. Aquí vamos a ordenar, tenemos que hacer un orden mental. El más pequeño de los buenos, de los que están bien, es cambios en el hábito de sueño. O sea, iría cambio del hábito de sueño, dificultad para la concentración, luego iría cambios del apetito,
pérdida del interés y por último pérdida de energía. Ese es el orden en el que irían, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí de igual manera, al analizar los síntomas de depresión, se observa que permítanme, se observa que dijimos qué cosas se observan. Que los cambios en el hábito de sueño, coma. ¿Qué más dijimos? Cambios en el no, pérdida de energía, ¿no? Dificulta la concentración. Cambios en el apetito es el siguiente. Y de ahí sigue y por último pérdida de energía. Agitación, y luego vamos a poner, sin embargo, agitación, desvalorización, indecisión, irritabilidad y cansancio o fatiga están presentes en más de los adolescentes, siendo solo la pérdida del interés sexual el síntoma que se manifiesta en una cuarta parte de los participantes. Es decir, estamos diciendo que en la mayoría los participantes están pues mal, sobre todo en los de arriba, y que el único que salió con que está bien, o sea, que no importa si estoy deprimido o no, tiene que ver con el ámbito sexual. La mayoría de los adolescentes, cambios en el hábito de sueño. Y ahora tendríamos entonces que porcentajes, en este caso 15.7, 100 menos 15.7, ¿cuánto es? Vayan haciendo, chicas, anoten los datos y vayan ustedes, por favor, haciendo las restas, a ver, porfis, para que me den el dato y me lo dicten. Ahí lo tienen en pantalla. Me comenta cuando ya lo tengan.
Ya, chicas. Voy, profe, voy. Ya, profe. Ya. Ya, profe. Ok, entonces nos iríamos. Primero, cambios del apetito, ¿cuánto porcentaje queda? Pero cambios en el hábito de sueño. Cambios en el hábito de sueño es el 84.3. Ok, por ciento. Dificultad para la concentración. El 80.7. Ajá. Cambios en el apetito. 77.3. 3. Sí, 77.3. Ah, ok, que se cortó, no me escuché el 3. Pérdida del interés. Pérdida del interés, 72.3. Pérdida de la energía. Pérdida de energía, 72. 72. Pues ya tenemos aquí, en este caso, la parte de las preguntas del instrumento. Si te diste cuenta, no nos matamos tanto, solamente seleccionamos de la tabla de preguntas cuáles son las preguntas más representativas en la que peor personas, o sea, más manifestaciones de problemas tuvieron. Entonces, cuando vayas entonces a mostrar, por ejemplo, tu gráfica o tu tabla en este caso, yo sugiero siempre, cuando va a ser ya para la diapositiva, seleccionarla así como la tenemos aquí y ponerla por colores. Es decir, por ejemplo, yo pondría de rojo la más importante, que en este caso sería, por ejemplo, hábitos de sueño. Ya pondría en amarillo, por ejemplo, las que segundas más importantes, que sería, por ejemplo, la de pérdida, perdón, pérdida de la energía y la de cambios en el apetito. Ah, bueno, no, sería dificultad para la concentración y en este caso cambios en el apetito. Y ya dejaría nos de un verde, a lo mejor la parte de los pérdida de la energía y pérdida. Entonces,
¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí tener un esquema mental de cómo voy a explicar. Yo voy a decirle, por ejemplo, en la tabla número 4, sobre los síntomas de la depresión, se puede observar que pues más del 80% de los estudiantes de bachillerato pues presentan cambios en el patrón de sueño, que puede ir de leve en el 42% hasta grave en el 11%. Es decir, de alrededor del 80 que está mal, 42% está leve, pero tienes poco más del 10% presenta cambios en los hábitos de sueño. ¿Sí me explico? Sí, profe. Lo mismo haría en este caso la chica de autoestima, lo mismo haría en este caso el de estereotipos, o sea, va a señalar la conducta de estereotipos más presente en los 5 conductas de todo el instrumento, y esas son las que va a colocar en la tabla y va a decir, de la diapo sobre todo, ¿verdad? Va a decir cuáles son las conductas sobre, ¿cómo se llama? Relacionadas con estereotipos hacia las personas LGBT, ¿no? Entonces, yo generalmente hago este ejercicio así como lo tienen aquí. Obviamente ahorita les voy a quitar ya el color, porque pues, o se los dejo. Como usted guste, profe. Se los voy a quitar, porque en el documento escrito no debe ir de colores. ¿Sí me Ok, explico? A sí, lo mejor lo que yo hago muchas veces para resaltar esas 5 preguntas es que las pongo en negritas, pero no le porque los colores no están permitidos como tal en los proyectos de tesis. O sea, eso seleccionar por colores lo hago cuando lo voy a mostrar en una diapositiva. Ahí sí le puedo poner eso de los colores y todo ese rollo. Pero cuando voy a dejarlo en una tesis, no. En una tesis lo que le quito los colores y solo le dejo los negritos. O sea, la parte de las letras en negrita para que yo esté resaltando esas 5 preguntas que yo analicé. ¿Sí me explico? Chicas, sí, profe. bueno, pues ya prácticamente tienen ese 3. Eviten cortar así este tipo de cosas. Mira, si aparece cortada, mejor bájenla al otro lado, ¿no? Al otro renglón. Igual las tablas, yo nunca dejo que las tablas queden así cortadas porque se ven mal, ¿no? Bueno, pasaríamos al 3.5. Ese 3.5 Profe, lo interrumpo explicar con las tantito. chicas, con las otras chicas, para que sea equitativo el asunto. ¿Cómo? Lo interrumpo tantito. Sí. Es que tengo una duda, por ejemplo, en nuestro caso, que son pues 2 instrumentos, la de autoestima y de autocuidado, la primera, pues lo dividimos en 2, que son primero las de capacidad y luego las de percepción. Ahí, como son en dimensiones, lo haríamos por dimensión, lo que es la suma, o sea, lo de los porcentajes, o cómo, es que ahí sí entra en duda. Sí, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen 2 instrumentos, el de capacidades, tú vas a resaltar, por ejemplo, la capacidad más frecuente en la alimentación, por ejemplo, de las 4 preguntas, ¿cuál es la más resaltada? Ah, ok, ok, ok. Por ejemplo, la otra, ¿cuál es la otra dimensión? No me acuerdo bien, pero creo que La es primera es actividad física, luego alimentación, eliminación. ándale. Entonces vas a sacar, por ejemplo, para las diapositivas, tú sacarías una pregunta más importante de actividad física, una de alimentación y una de cada dimensión, ¿sí me explico? Sí, sí, La sí. más presente, la de mayor problemática, la capacidad más disminuida, pues, en el adulto mayor, porque Ok, acuérdate que ok. aquí hablas de capacidades, entonces tú vas a mostrar en la que más problemas tenga el adulto mayor. Ah, ok, 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 ya entendí. Ah, está bien. Gracias, profe. Y en las de autoestima, tú solamente vas a hacer 2 tablas. Dijimos que las positivas y las negativas, acuérdate, ¿sí te Ajá. acuerdas? Sí, 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 Entonces ya la tenemos. vas a sacar para las diapos solo una y una. O sea, ¿cuáles son, en este caso, las más frecuentes? Como tus tablas son chiquitas, de 4 opciones o de 3 en algunos casos,
Yo sugiero que cuando interpretes toda la tabla. ¿Sí me explico? Ah, sí, 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 sí. Sí, o sea, que no lo hagas como en ellas, que como eran 10 preguntas, solamente interpretamos las primeras 5. ¿Sí me explico? Eso lo hicimos porque preguntas. Pero en tu caso, como por ejemplo, cada tabla va a llevar alrededor de 4 o 5 preguntas, pues no hay problema que interpreten las 4 o 5, pues. Ah, ok, ok. Sí, sí, ya entendí. Nada más que colócale el porcentaje solo a la opción más importante. O sea, de las 3, 4 opciones, solo coloca la más representativa. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Sí me di a entender? Sí, 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 profe. Ok, ok. Bueno, ahora voy a explicar la parte de la variable de estudio. Esa obviamente la voy a explicar ahora con las chicas de la base de adultos mayores para que equitativo el asunto y pues no se trate tampoco de ayudar solamente a una, ¿no? Sino a los dos equipos, en este caso. Bueno, para poder hacer esta parte de la variable de estudio, cuando hablamos de variable de estudio, hablamos en este caso de lo que mide el instrumento. En el caso de las chicas de depresión, pues aquí lo que hay que mostrar es una gráfica o una tabla que me diga qué nivel de depresión tienen, en este caso, los adolescentes. Y en el caso de ustedes que van a hacer la de adulto mayor, pues tienen en este caso que mostrar una gráfica o una tabla para capacidades y otra de autoestima. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Ahora, para poder hacer esta parte de cómo se llama, de poder categorizar la variable de estudio, lo primero que tenemos que hacer es sumarla como la tenemos acá, que tú ya tienes la de capacidad y la sumatoria de autoestima. Y las chicas de depresión también ya tienen la sumatoria. Entonces, de todos modos, voy a grabarles cómo podemos sumar un instrumento. Esto es como si nosotros fuéramos a calificar un examen, ¿no? Como si cada participante hubiera sido un estudiante que le aplicamos un examen, calificar qué puntaje obtuvo. Bueno, esto el sistema lo hace. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos aquí al menú transformar, le ponemos aquí calcular variable y le damos clic y nos va a abrir una ventana como esta. Lo primero que nos va a pedir es una variable objetivo, es decir, el nombre de la variable que queremos colocar. Yo generalmente pongo puntuación, punto y el nombre en este caso de la variable que mide el instrumento. En este caso le voy a poner puntuación autoestima, por ejemplo, ¿no? Y ahí le voy a poner punto 1 porque pues ya tengo una puntuación autoestima. Entonces a esta le voy a poner puntuación autoestima. Ya que le pongo el nombre de la variable, me voy a ir acá donde dice grupo de funciones y voy a seleccionar la opción que dice todo. Si ustedes se dan cuenta, acá abajo no aparece en funciones y variables especiales, no aparece nada porque no he seleccionado nada aquí en grupo de funciones. Le doy todo y me empiezan a aparecer. Y entonces yo aquí me voy a ir, como está en orden alfabético, me voy a ir hasta la que dice sum, que significa sumatoria. Aquí está, miren. Y aquí me va a aparecer una descripción de qué es la sumatoria. Aquí dice, es una variable numérica, devuelve la suma aritmética de sus argumentos que contiene valor. En pocas va a sumar todas las puntuaciones de cada pregunta que obtuvo el participante. Entonces le doy doble clic y me va a aparecer acá en expresión numérica ya la expresión. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le voy a quitar, voy a despejar lo que tienen dentro del paréntesis, o sea, todo eso signo de interrogación, porque ahí van las preguntas. Y me voy a ir a pregunta y le voy a ir dando doble clic. Me va a ir apareciendo acá. Una vez que me aparezca, le voy a colocar coma, un espacio y voy a agregar la otra. Le doy doble clic, me aparece la otra, coma, espacio. La otra, que sería, perdón, la 3, que sería coma. Me voy a la 4, coma, espacio. La 5, coma, espacio. La 6, coma, espacio. 7, coma, espacio. 8, coma, espacio. 9, coma, espacio, perdón. Y así hasta que yo llegue a la pregunta
última, que en este caso es la 10. Ya en la última pregunta, pues obviamente ya no voy a colocar el coma y el espacio, porque ya lo coloqué aquí. Entonces, ya que haya yo capturado todas las preguntas, le voy a poner aceptar. Y ya me va a mandar aquí el de resultados, donde no va a aparecer nada, donde va a aparecer va a ser en la base. Ustedes acá miren, aquí tengo ya la puntuación y se dan cuenta es la misma, ¿no? Porque es la misma variable, ya la había yo hecho antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta puntuación es la que voy a llevar a categorizarla. Yo obviamente ahorita voy a borrar esa variable porque sumada con antelación, ahorita la voy a borrar para que no me vaya a repetir el asunto. Entonces, ya que tengo la sumatoria, ahora voy a hacer la categorización y voy a decir, voy a clasificar qué nivel de autoestima tiene cada participante. Para ello, quiero yo observar en este caso el capítulo de metodología para ver qué dice acerca de la metodología del instrumento. No sé si puedan mandarme su documento, las chicas de capacidades del adulto mayor. Sí, maestro, voy. ¿Me lo manda, por favor? Ok, entonces, ellas en el apartado de metodología, donde describieron el instrumento, que es el capítulo número 2, debe estar la explicación del instrumento. Debe estar por aquí. Aquí, miren. Nos vamos a ir con el de autoestima, que es el que voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, para medir la autoestima se utilizó la escala de tal y dice, los rangos para determinar el nivel de autoestima es el siguiente. De 30 a 40 autoestima alta, de 6 a 29 autoestima media y menos de 25 autoestima baja. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo aquí la explicación. Entonces, eso ahora lo vamos a transformar, este puntaje que está aquí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, nos vamos a ir acá, dice transformar, y vamos a elegir una opción que dice agrupación visual. No sé si ven la ruta ahí, por favor, chicas. Sí, maestro. Ok, nos vamos entonces a transformar, calcular o agrupación visual. Le damos clic y nos va a aparecer aquí una ventana donde me va a pedir que yo seleccione la variable que voy a categorizar. En este caso voy a categorizar la variable autoestima. Le doy continuar y me va a aparecer esta otra tabla donde va a aparecer el gráfico. Miren, este gráfico indica cómo se comportó la variable de puntaje de autoestima. Entonces aquí yo le tengo que poner un nombre a la nueva variable que voy a crear. Yo le voy a poner nivel punto autoestima. Y aquí voy a ir colocando los puntajes. Dice valor superior y la etiqueta, dice. Entonces yo voy a ir, por ejemplo, ¿cuánto dice? Menos de 25, ¿verdad? Dije. Sí, ¿verdad? Sí, Chicas. Sí, sí, menos de 25 sería autoestima baja, ¿verdad? ¿Sí? El otro sí, sería de maestro. 26 a 29, dijo, ¿verdad? De 26 a 29, autoestima media. Ok. Ok, autoestima media. ¿Y De 30 a 40, cuál era autoestima el alta. otro? 30 a 40. Ok. De 40, que es el valor más alto es que voy a poner, que sería autoestima alta. Ya que capturé todas las
opciones, yo le voy a dar aceptar y me va a aparecer una leyenda que dice, las especificaciones de agrupación crearán una variable. Bueno, yo le voy a dar aquí aceptar y aquí no me va a aparecer nada en el visor de resultados, donde me va a aparecer es en la base. Yo me voy para acá y miren, aquí al lado ya está el definitiva, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, maestro. Y ya esta, voy a hacer lo mismo que hice con las de las preguntas. Me voy a ir a analizar, estadístico descriptivo, le voy a poner frecuencias y voy a pasar la variable que acabo de crear, que es la de autoestima. Me va a aparecer como una barrita. Y aquí voy a seleccionar qué tipo de gráfico. Yo esto que realmente, con niveles, yo siempre la represento en gráfico de barras, porque las barras me hacen más fácil ver el esquema mental de los niveles, ¿no? Le pongo porcentajes, continuar, le pongo de todos modos mostrar tabla de frecuencias y le pongo aceptar. Y ya me debe aparecer acá la... ¿Ya vieron? ¿Ya alcanzan a ver la gráfica? Sí. Y ya, por ejemplo, aquí yo le doy doble clic y la voy a editar como edité las otras gráficas. Yo le voy a colocar aquí, acuérdense que le pongo aquí el cuadrito este azul y le pongo los porcentajes, lo devuelvo y ahora me voy a los porcentajes y le voy a cambiar el estilo de texto. Ustedes están usando Arial, bueno, le pongo Arial, negrita, tamaño, acuérdense, porque luego se reduce un poco, entonces le pongo 14, le pongo aplicar. Y aquí voy a seleccionar, por ejemplo, el instrumento dice que la autoestima está bien cuando está alta, segura, o cuando está media. Había que checar. Si, por ejemplo, la autoestima alta es la idónea, pues esta yo le voy a poner color verde, por ejemplo. Si la media, a lo mejor la que tiene problemas pero no son serios, y la roja, en este caso, sería la baja, que sería aquellos que realmente presentan problemas, ¿no? Este esquema de colores lo hago para que pueda la persona que va a leer, pueda ver qué tanto porcentaje hay en la población en la que está estudiando. Por ejemplo, le voy a cambiar también la letra aquí, donde dice autoestima. Acuérdense que debe ser Arial. Voy a borrar este tipo acá abajo. Aunque la nueva estructura del APA, las nombres de las gráficas suelen estar abajo, pero no es necesario. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar el nombre del gráfico. ¿Cuántos gráficos llevas antes de este? ¿No te acuerdas? Espéreme, profe. Son Para saber en qué número te quedaste, porque tiene que continuarse. 7. Bueno, 7. aquí dice que está el Ah, no, 6. 6. Las gráficas 6. Entonces sería el 7, ¿no? Ujú. Sería gráfico 7, nivel de autoestima en los adultos mayores. ¿De dónde son estos adultos mayores? Son de dos instituciones. Una es de Casa de Día del Adulto Mayor y otro es Asilo Perpetuo de Socorro. ¿Pero de qué municipio? Ah, Coaxacualcos. O le voy a poner nada más nivel de autoestima adultos mayores. Y ya le pongo, puedo borrarle el fondo también, ¿ve? Si este fondo me estorba el color, yo le puedo poner
blanco, aplicar, y ya lo dejo en blanco, ¿ok? Por cualquier cosa. Si a alguno no le gusta el fondo, digo, lo puede cambiar también. No lo puede cambiar de color azul o ponerlo color gris. Creo que el que estaba anterior era gris. Ese era. Y ya lo dejamos, ¿no? Y ya que tengo editada la gráfica, pues ya le pongo copiar. Y me la llevo entonces acá, variable estudio, y le pongo pegar. Y en este caso aquí ya está la gráfica. Acuérdense que la gráfica tiene que tener más o menos el mismo tamaño todas. No puedo estar teniendo gráficas desiguales, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí variable estudio, nivel de autoestima. Y aquí vamos a colocar la interpretación. Esta interpretación la voy a bajar un poquito más para que no tenga que ver con... Espérame que creo que se debe haber subido. Ah, no. Ah, mire, ya la voy a poner centrada. Y aquí le voy a poner interpretación. Y aquí vamos a interpretar lo que dice la gráfica. Perdón, sí, la gráfica. Vamos a poner en lo referente al nivel de autoestima de los adultos mayores. Se puede observar que, y aquí colocamos lo que dice acá el resultado. Se puede observar que 24 que es el 70.6%, presentan autoestima alta. Nos vamos al segundo rubro, que sería 8, que es el 23.5%, me parece. Presentan autoestima media. Y 2, que es el 5.9%, presentan más autoestima baja. De hecho, acá voy a cambiar la palabra presenta, le voy a poner reflejan autoestima media. Vamos a poner, es decir, aunque la mayoría de los adultos mayores presentan un nivel de autoestima equilibrado, cerca del 30%, manifiesta problemas que van de mínimo a graves relacionados con la percepción que tienen a sí mismos. En poca palabra, hacia la parte de la autoestima, pues. Y aquí le pongo ver gráfico 7. Y aquí, en este caso, pues ya tenemos la interpretación de esta parte que sería la de la autoestima. Obviamente les haría falta aquí hacer
la parte este, de la percepción, ¿no? De percepción de autocuidado, es la que faltaría, ¿verdad? Sí, maestro. Pues nada más sería hacer la parte de la percepción de autocuidado. Ahora, si se dan cuenta, ojo, algo muy importante es checar aquí el cumplimiento de sus objetivos. Por ejemplo, voy a mover un poquito acá los objetivos específicos. Por ejemplo, el objetivo específico, uno de ustedes dice describir aspectos sociales y demográficos. Esto ya lo hicimos. ¿En qué apartado de los resultados lo hicimos? ¿En En qué la primera. apartado de resultados? En la Ay, segunda. en la segunda. En la segunda. Acuérdate que donde hacemos Ah, datos sociodemográficos, hacemos este objetivo específico. Ahora, factores que disminuyen la capacidad de autocuidado. ¿Dónde lo hacemos este? En el 3 punto ¿qué? En el 3.4, chicas, donde van a analizar las preguntas del instrumento. Sí, 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 sí. Ahí es donde van a identificar los factores que disminuyen la capacidad. Es decir, cuando resalten esas 5 preguntas donde peor le fue al adulto mayor en la capacidad, esos son los factores que está diciendo aquí. ¿Sí me explico? Sí, Ahora, conocer el nivel de capacidad de autocuidado, esta es la que nos hace falta, que es la que van a hacer del instrumento de capacidad. Y esta, identificar el nivel de autoestima, ¿ya lo hicimos? ya. Ya lo acabamos de hacer ahorita. Acuérdense que acabamos de obtener la gráfica. Perdón, me voy a mover tantito porque estoy aquí en la cama. Ustedes disculparán, pero como estoy en mi día de descanso, me la paso en la cama. Pero, ya esta parte de identificar el nivel de autoestima, pues lo acabamos de hacer ahorita, ¿no? Acabamos de hacer la gráfica donde ustedes están identificando, en este caso, el nivel de autoestima. ¿Qué nos hace falta aquí? Bueno, en su caso de ustedes, nos hace falta cumplir con el La objetivo general. relación. Qué dice el objetivo general? Identificar la relación entre la autoestima y la capacidad de autocuidado en personas adultas que habitan en un centro de atención geriátrico del sur de Veracruz. Que aquí, en este caso, vamos a cambiar. Acuérdense que hay que cambiar ese objetivo porque ya no es un centro de atención geriátrico, ya son 2, ¿no? Sí, ya son 2. Entonces hay que corregir esa parte. Y aquí hay que responder, en este caso, a la hipótesis. Eso nos hace falta, hacer el objetivo general, la hipótesis y responder a la pregunta. La pregunta debe decir cuál es la relación, me imagino, ¿ah? Ahorita vamos a buscar la pregunta. Pero por eso le digo que es importante. Fíjense cómo es importante hilar todo. Déjenme buscar la pregunta para que yo... Aquí está. Sí, la pregunta dice, ¿cuál es la relación? El objetivo dice identificar la relación y la hipótesis dice que la autoestima influye en la capacidad de autocuidado. Entonces, habla de relación también. Ahora, ¿cómo le hacemos, ustedes dirán, para poder identificar esa relación? Pues bueno, eso es fácil. Dependiendo del tipo de variable que seamos o que sea, será el tipo de análisis a asumir. Por ejemplo, cuando las variables son numéricas todas, lo que hacemos se llama, es una prueba de correlación. Que esas pruebas de correlaciones, para llegar a esas pruebas, primero se tiene que hacer una prueba de normalidad. Entonces, nos vamos a ir aquí a analizar y vamos a poner en este caso, pruebas no para, perdón, debe decir, a ver.
Es que como cambia luego depende del tipo de cómo se llama aquí, prueba no paramétrica. Entonces, vamos a colocar aquí en una prueba que se llama análisis de la normalidad de la población. ¿Cómo hacemos ese análisis? Nos vamos aquí donde dice pruebas no paramétricas y seleccionamos ¿cómo se llama? Seleccionamos una opción, en este caso, la que nosotros creamos, en este caso, la más predominante. ¿Cómo hacemos para seleccionarla? Pues va a depender, en este caso, si el tipo de muestra que vamos a tener. Entonces, yo voy a elegir aquí, dice, pruebas no paramétricas para muestra. Y aquí, entonces, vamos a seleccionar las variables de prueba, que en este caso será la autoestima y la capacidad de autocuidado. Y entonces aquí le ponemos distribución de prueba normal. Queremos saber la normalidad de la población y le vamos a dar aquí en opciones para qué tipo ¿cómo se llama? De prueba se va a hacer y le damos a aceptar. Y aquí nos va a decir, en este caso, parámetros normales, dice la media, dice que sí, dice A, la distribución de prueba es normal. Es decir, está aquí. Mire, dice parámetros normales y aquí nos está dando los parámetros, nos está dando la significancia. Y aquí está diciendo abajo que si aparece A o B, A significa que la distribución de pruebas es normal y aquí está diciendo que ambas son normales. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar un estadístico que se llama Pearson. Nos vamos a ir aquí a analizar y vamos a elegir esta opción que dice correlaciones. Y aquí hay una opción que dice bivariada. Entonces, yo voy a seleccionar nuevamente analizar. Si la prueba, esta que hicimos, la prueba no paramétrica para una muestra mal, como en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un coeficiente de correlación para conocer o establecer la relación entre variables. En este caso, vamos a elegir correlación bivariada y aquí aparecen en la parte de abajo qué coeficiente de correlación vamos a usar. Si se dan cuenta, default me está dando ya Pearson. ¿Por qué? Porque es la que considera que de acuerdo con la estadística de prueba, pues es la ideal. Entonces, en este caso, yo aquí estoy colocando puntaje de depresión. Perdón, es que estoy usando la base de depresión. Espérenme. Voy a usar la autoestima. Nos vamos a ir acá entonces nuevamente a analizar la prueba no paramétrica para una muestra. Voy a poner autoestima. Bueno, pero sí la había hecho yo aquí, mira, sí está normal. Entonces aquí nada más le pongo analizar, correlación, bivariada. Voy a hacer obviamente las dos, que serían las numéricas, autoestima y depresión, perdón, y capacidad de autocuidado. Checo aquí que dice Pearson y le pongo nada más unilateral y le voy a poner aceptar. Y miren, aquí me está diciendo en este caso que tienen una relación, ciertamente, pero la relación no es significativa. Es decir, que la autoestima no es un factor determinante para la capacidad de autocuidado. Esto es decir, no es depende cómo me sienta, si me voy a decidir cuidar o no, en pocas palabras. Eso es lo que... ¿Cómo sé que esto dice? Bueno, el coeficiente de correlación, cuando es la misma variable que se está relacionando, pues obviamente va a aparecer en 1, ¿ok? El resultado, cuando no hay relación, debe ser 0. En este caso, todo número diferente a 0 te va a indicar una relación. Sin embargo, la significancia, que es la parte de abajo, te va a decir qué tan fuerte es la relación. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo que la autoestima con la capacidad, si hay una relación porque hay un número diferente a 0, pero la significancia es de 0.11 y debiera de ser de menos de 0.005.
Por lo tanto, pues no es significante. Es decir, sí hay una relación, pero la relación no es estadísticamente significativa. ¿Sí está claro? Sí. Oh, ok. Entonces, con eso ya respondemos, en este caso, a tu pregunta de investigación, damos cumplimiento al objetivo y toda esta parte, ¿no? Ya en la asesoría individual, yo les voy a decir, copien y peguen mientras esa tabla que obtuvimos, y ya en la asesoría individual, pues obviamente yo les voy a ir diciendo, qué es lo cómo lo vamos a plasmar, ¿no? Sí, maestro. ¿Ok? Sí. ¿Alguna duda por lo de hoy?